La ley de Ohm. Supongamos que tenemos el siguiente circuito. Una fuente de voltaje conectada a una resistencia de esta forma. La fuente de voltaje puede valer, digamos, 10 voltios y nuestra resistencia 1 kilo ohm. La pregunta sería, ¿cuánta corriente circula a través de este circuito? Bien, para encontrar esa corriente podemos utilizar una relación en la cual se implican estas tres variables: voltaje, corriente y resistencia. Esta relación se conoce como la ley de Ohm, que me dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. ¿Qué me está indicando esto? Que si yo tengo o quiero aumentar el flujo de corriente a través de una resistencia determinada, si quiero aumentar el flujo de corriente, pues tengo que aplicar más voltaje o hacer más fuerza para empujar electrones a través de esa resistencia. La ley de Ohm también la podemos expresar pues, en sus diferentes expresiones de despeje, como que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Ahí qué me está diciendo? Me está diciendo que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, a menor resistencia, más corriente, y a mayor resistencia, menos corriente. También podemos expresar otra de las variantes de la ley de Ohm como que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Aquí podemos otra vez obtener la misma conclusión, que si yo tengo circulando por un circuito poca corriente, es porque hay mucha resistencia. Y si tengo mucha corriente, es porque hay poca resistencia. Bien, en el ejemplo que tenemos acá, podemos encontrar entonces esa corriente a partir de la ley de Ohm. Entonces la corriente va a ser igual al voltaje aplicado en la resistencia sobre la resistencia en cuestión. Ese voltaje que aplicamos es de 10 voltios y la resistencia va a ser de 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Eso se puede escribir como 10 voltios dividido 1 por 10 a la 3 ohms. Recordemos que la expresión kilo corresponde a exponente 10 a la 3. Por lo cual tendríamos acá que la corriente sería 10 sobre 10 a la 3. Y eso se puede escribir como 10 por 10 a la menos 3. La expresión 10 a la menos 3 corresponde a milis, por lo tanto la corriente sería de 10 miliamperios. De esta manera podemos expresar o encontrar una relación entre ese tipo de parámetros. La ley de Ohm la podemos aplicar en muchos elementos circuitales. Podemos pensar que tenemos un circuito, digamos que tenemos este circuito, digamos que acá hay una fuente de 50 voltios y que tenemos unas resistencias que pueden estar en serie. Digamos que son dos resistencias que tenemos ahí. Y me dicen que el voltaje que aparece sobre esta resistencia es un voltaje de 20 voltios y que la corriente que circula por aquí es una corriente de 5 miliamperios. Es posible entonces deducir el valor de la resistencia. En este caso, si aplicamos la ley de Ohm, decimos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente y despejamos la incógnita, que sería la resistencia. Entonces R va a ser igual a voltaje sobre corriente, donde R va a ser igual al voltaje, que son 20 voltios, sobre la corriente, que serían 5 por 10 a la menos 3 amperios, que corresponde a los 5 miliamperios. Tendríamos entonces que sería 20 dividido entre 5, me da 4 sobre 10 a la menos 3,
Esto se puede escribir como 4 por 10 a la 3. Entonces me daría que R es igual a 4 kilo ohms. Esta ley de Ohm la podemos utilizar en diferentes casos, como lo expreso en este ejemplo, para encontrar voltajes, corrientes y para resolver los problemas. La pregunta sería aquí, ¿cuánto vale esta resistencia? El valor de esta resistencia. Ese valor lo podemos deducir a partir de la ley de Ohm. Si yo estoy aplicando 50 voltios a todo este circuito, quiere decir que esos 50 voltios de alguna manera se tienen que distribuir en esta resistencia y en esta resistencia. Si ya sé que aquí hay 20 voltios, entonces el resto de voltaje tiene que estar aquí. No existe otro elemento resistivo en este circuito. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia desconocida sería 50, que es el que le estoy aplicando a todo el circuito, menos 20, que ya sé que hay en esta primera resistencia de acá. Entonces, ese voltaje sería de 30 voltios. La corriente que circula por el circuito es de 5 miliamperios. Observemos que estas resistencias están una tras de otra. Eso se conoce como configuración serie. O sea que la corriente hace esto. Circula a través del circuito, saliendo de la fuente, pasando por las dos resistencias y volviendo a entrar en la fuente. Por lo tanto, la corriente en esta resistencia que está acá también sería de 5 miliamperios. Tendremos que la corriente en la resistencia sería 5 miliamperios. Entonces podemos deducir el valor de la resistencia utilizando la ley de Ohm. Esa resistencia va a ser igual al voltaje en la resistencia sobre la corriente en la resistencia. Tendríamos entonces que R sería 30 sobre 5, 30 voltios sobre 5 miliamperios. Esto me daría 6 voltios sobre miliamperios. La expresión miliamperios es 10 a la menos 3. R sería igual a 6 voltios sobre 10 a la menos 3 amperios, y esto al final me daría 6 por 10 a la 3 ohmios, que equivale a 6 kilo ohms. Utilizando la ley de Ohm, entonces nosotros podemos despejar, encontrar o deducir diferentes valores tanto de voltaje, resistencia y corriente en un circuito eléctrico.